Bueno, buenos días. Vamos a continuar con las clases y vamos a ver ahora la teoría de la parábola. Es decir, vamos a ver la teoría de la parábola. Vamos a ver cómo se representa la representación gráfica de una parábola. En otros haremos ejercicios de los diferentes tipos, ¿no? Pero ahora en esta clase, vamos a explicar cómo es una parábola. Entonces, lo primero es la función parábola, es f de x, se escribe así habitualmente, que es la forma canónica de ponerla, ax cuadrado más bx más c. Es decir, es un trinomio de grado 2, Es un polinomio de grado 2. Una parábola, en el lenguaje de los polinomios, es un polinomio de grado 2, ¿no? Eso significa que la a, b y c son números reales, ¿no? Y la a necesariamente tiene que ser diferente de 0. Porque en otro caso tendríamos, si a fuera 0, ¿no? Entonces la función sería bx más c, y esto es una recta. Entonces la única condición sobre los coeficientes es que a tiene que ser diferente de 0. Bueno, entonces en estas condiciones vamos a ver cómo es una parábola. Bueno, todas las parábolas tienen dos aspectos. Si, no pongo ejes de coordenadas, pero ahora los pondremos después, ¿no? Hay dos posibilidades. La parábola es hacia abajo, decimos, hacia abajo. Puede ser más abierta o menos abierta, o hacia arriba, ¿no? Esto se llaman ramas negativas. Estos se llaman ramas positivas, ¿no? Aquí diremos que la a es menor. Esto sucederá, esta parábola será así cuando a sea menor que 0, y esta parábola será así cuando sea a mayor que 0. Para cada valor de a podrá ser más abierta, más cerrada, ¿no? Pero en todas las parábolas que van hacia abajo la a es negativa, y si van hacia arriba será la a positiva, con lo cual mirando la a ya sé cómo es. Esto es lo primero, que son las ramas, ¿no? Lo segundo es que hay los puntos de corte con los ejes, da mucha información. Puntos de corte con los ejes. Da mucha información, ¿no? Tendremos dos tipos, con el eje X, te recuerdo, con el eje X serían los puntos que cortan el eje X. La condición es que la y valga 0. Estos puntos tienen una abscisa, la que sea, X, y la ordenada es 0. Entonces, ¿cómo se calculan los puntos de corte con el eje X? Haciendo que la y sea 0. Es decir, buscando las x que hacen la y 0, con lo cual sería resolver la ecuación de segundo grado, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Esta ecuación de segundo grado, ¿no? Como bien sabes, ¿no? Depende de los valores relativos de a, b y c, en particular del signo del discriminante. Aquí podemos tener o dos soluciones, ¿no? O una solución que sería doble, ¿no? Una solución doble, o cero soluciones, ¿no? Entonces, para ilustrar qué significa cada una de las tres cosas, vamos a suponer que la a es mayor que 0. Esto no afecta al problema, en el sentido de que la interpretación sería similar si fuera menor que 0. Entonces, en el caso de que tengamos dos soluciones, pongo aquí un eje X, tendríamos esto. Esta sería una solución y otra solución. Las soluciones serían, vamos a llamarlas P y Q. La solución P y la solución Q. Es decir, la abscisa de P sería la solución de la ecuación. En el caso de tengamos, estos son dos. En el caso de tener una solución, la gráfica sería esta. Donde sería una solución, que sea la solución, vamos a llamarlo PQR, solución R. Ese punto sería el R. Es la única solución de la parábola, el único punto de corte sería R. Y si no hay ninguna solución, tendríamos esto. Cero soluciones. Esto es una solución
y esto es 0 soluciones. ¿Vale? A la vista de estas tres posibilidades podemos decir bastantes cosas. Mirad, en el caso de dos soluciones, como todas las parábolas tienen un eje de simetría, pues el eje de simetría sería exactamente el que está entre P y Q, a la mitad de P y Q. Este sería el eje de simetría. El eje de simetría. Sabiendo cuánto vale P y cuánto vale Q, veremos en los ejercicios y también de forma teórica se puede demostrar que se puede calcular el eje de simetría. Y el eje de simetría, la abscisa, sería, el eje de simetría es X igual a eje de simetría, vamos a llamarlo X0, ¿no? Esto vale X0, sería justamente, esto sería X0. Pues el eje de simetría me da las coordenadas del vértice, porque el vértice sería de abscisa x0 y ordenada f de x0. Esto en el caso de que tengamos dos soluciones. En el caso de que tengamos una sola solución, aquí tenemos esto, ¿qué podríamos decir? Que el eje de simetría pasa justamente por esa solución, es decir, que R es la única solución y además es el vértice. En el caso de cero soluciones no podemos decir nada del vértice ni del eje de simetría. No hay información. Tendremos que extraerla de otra forma. Entonces tenemos seguimos aquí, ¿no? Y hemos visto, tenemos ya un caso, tenemos las ramas, tenemos los puntos de corte con los ejes. Con el eje X tengo estas tres posibilidades. Dos de ellas dan mucha información, la tercera ninguna, ¿no? Bueno, y el otro punto de corte es con el eje Y. Con el eje Y. Con el eje Y, puntos de corte con el eje Y. 3. Corte con el eje Y. Puntos de corte. Corte eje Y. Estos son muy fáciles. Eje Y, perdón. Eje X, vamos a borrar esto por tener un poco de orden, ¿no? Y que sea lo mismo. Tendríamos eje Y, ¿no? Eje Y, perdón, eje Y sería esto, eje Y, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo los puntos de corte con el eje Y? Los puntos de corte con el eje Y, ¿no? Este sería un punto de corte con el eje Y, ¿no? ¿Qué tiene de particular? Que la X vale 0. Entonces, en la tabla es muy sencillo, porque si la X vale 0, mi función sería f de 0. ¿Y cuánto vale f de 0? C. Con lo cual tendríamos un punto que sería muy sencillo, el punto 0, C. Más. Y este punto da mucha información. Imagínate que aquí dibujo los ejes de coordenadas, ¿verdad? ¿No? Y yo este punto sencillo, que es el 0C, lo tengo aquí. Vamos a llamar este punto 0C, que es el punto A, ¿no? Ese es el punto A. Yo en mi tabla he puesto que X es igual a Y, y aquí tendría que este es el 0 y esto vale C. Entonces, este es el punto A. Puedo calcular el punto simétrico. En el punto simétrico, en el sentido de que, como la parábola, si dibujo una parábola hacia arriba, ¿no? Aquí tengo el eje de simetría, ¿verdad? Entonces, para cada punto A, tengo el punto simétrico, el punto que está a igual distancia del eje de simetría, ¿no? Del eje de simetría, pero del otro lado, de simetría. ¿Qué tienen en común los dos puntos? El punto A y su punto simétrico. Este vamos a llamar el punto A'. A y A' son simétricos. ¿Qué tienen en común? Tienen en común la misma altura. Tienen en común la misma altura, con lo cual significa que tienen la misma ordenada. Con lo cual, si el punto A tiene de abscisa 0C, ¿no? A' tendría la misma ordenada, que sería C. Aquí tiene que estar, sobre esta recta, si eso es C, tiene que estar a un lado o a otro, a izquierda o derecha, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esta abscisa? Para hacerlo,
hacemos que c sea igual que ax cuadrado, ¿verdad? Más bx más c. ¿De acuerdo? Es decir, la x que cumple que es igual a c sería esta. Esta es una ecuación de segundo grado muy sencilla, porque aquí tengo c y c, que se simplifica y me quedaría que ax cuadrado más bx es 0. Factor común, porque es incompleta, me quedaría x más b igual a 0. Y aquí dos soluciones. Una es 0, de aquí es 0, ¿no? Justamente corresponde al punto A. Esta corresponde al punto A. Y de aquí que fuera esto igual a 0, que sería menos b partido por A, ¿no? Sería el otro punto. Menos b partido por A. Menos b partido por A. Aquí pondríamos menos b partido por A. Con lo cual sería el punto menos b partido por A. Tengo el punto A, lo sitúo aquí a la derecha, el punto A', ¿no? Que está a la misma altura. Esto también valdría C, porque son puntos simétricos. Y con esta información tengo algo muy claro, porque si este es el punto A y el punto A', el eje de simetría estaría entre las dos. Con lo cual, esto sería el eje de simetría. Y el eje de simetría significa que esta distancia es igual que esta distancia, con lo cual está a la mitad, ¿no? A la mitad. Entonces, si este punto es menos b partido por A, su mitad sería menos b partido por 2a, que es la fórmula que conocerás del eje de simetría. ¿Mm? Bueno, pues esto más o menos, ¿no? Es la explicación de la, aquí que se vea todo, de la parábola. De la parábola. ¿Mm? Que son las ramas y los puntos de corte con los ejes. De cada punto de corte con los ejes extrae bastante información. Ahora en los ejercicios veremos que todo esto se hace muy rápidamente. En 3-4 minutos dibujas la parábola de una forma más o menos sencilla.